Damián siempre había creído que su vida seguía una línea recta y ascendente, como si cada paso dado lo acercara de manera inevitable a ese futuro que había imaginado tantas veces en silencio. Tras casi 5 años de relación con Arantxa y 3 de compromiso, había llegado a convencerse de que todo marchaba en la dirección correcta, de que solo era cuestión de esperar a que el calendario avanzara para, finalmente, verla caminar hacia él vestida de blanco en un salón lleno de familiares y amigos. La fecha ya estaba fijada, los pagos realizados, los planes organizados al detalle. Había reservado el salón de eventos, contratado a los músicos que tocarían la primera canción de su baile, elegido con cuidado las flores que adornarían las mesas y hasta planeado la luna de miel. Todo estaba bajo control, al menos en apariencia. Y para Damián, ese orden no era solamente logística. Era la confirmación de que había tomado la decisión correcta, de que estaba con la mujer indicada y de que nada podía salir mal. Sin embargo, el destino rara vez avisa cuando va a torcer una historia. A solo 6 semanas de la boda, cuando todo parecía estar encaminado y no había motivo alguno para la duda, Arantxa apareció con una noticia que no sonaba a propuesta, sino a sentencia. Le dijo que iba a viajar por Europa con sus amigos de la universidad, que se trataba de una oportunidad única, de esas que no vuelven, y lo dijo con esa sonrisa que usaba siempre que quería dejar claro que no estaba pidiendo permiso ni buscando consejo, sino notificando una decisión ya tomada. Damián escuchó esas palabras con el corazón encogido, pero en un intento desesperado por demostrar confianza y madurez, aceptó sin discutir. Se convenció de que el amor verdadero no necesita barreras ni vigilancia, que si de verdad se ama no hay que prohibir ni limitar. La acompañó al aeropuerto, la ayudó a cargar las maletas, le dio un beso en la frente y le deseó lo mejor. Se esforzaba por ser un buen prometido, por actuar con la serenidad de alguien seguro de sí mismo, aunque por dentro todo en él gritaba lo contrario. Y entonces, cuando caminaban juntos hacia la fila de seguridad, ocurrió lo que nunca habría imaginado. Arantxa lo miró de reojo, apenas un instante, y sin detener el paso, soltó 4 palabras que le atravesaron el alma como un cuchillo. Creo que necesitamos un tiempo. En ese preciso momento, el bullicio del aeropuerto se transformó en un zumbido lejano. Damián se quedó inmóvil, con la mano aún sobre la manija de la maleta, mientras sentía que el mundo se detenía alrededor suyo. Quiso reaccionar. Quiso preguntar qué significaba exactamente esa frase. Quiso pedir explicaciones, pero cuando intentó hablar, ya era tarde. Arantxa se encontraba dentro de la fila, avanzando entre turistas y maletas, lanzándole un beso al aire como si nada hubiera ocurrido. Y él, paralizado, solo pudo verla desaparecer entre la multitud, con la sensación de que algo dentro de sí mismo se había roto para siempre. El camino de regreso a casa fue un trayecto en silencio absoluto. Manejaba como un autómata, repitiéndose una y otra vez, que quizá todo era un malentendido, que probablemente Arantxa estaba nerviosa por la boda o por el viaje y que esa frase no significaba lo que sonaba. Se convenció de que esa misma noche lo llamaría para aclarar todo, para explicarse, para devolverle la tranquilidad que le había arrebatado en apenas unos segundos. Pero la llamada nunca llegó, y cuando fue él quien intentó comunicarse, se encontró con la verdad más cruel. Estaba bloqueado en todo. El teléfono no conectaba. WhatsApp no mostraba ni una tilde. Instagram le denegaba el acceso al perfil. Facebook
tampoco permitía encontrarla, como si hubiera sido borrado de un plumazo de la vida de la mujer con la que planeaba casarse. Las primeras 48 horas después de aquel aeropuerto fueron un infierno silencioso. Damián no durmió. Apenas probó bocado y pasó cada minuto pegado al teléfono con la esperanza de que sonara. Se repetía a sí mismo que no podía ser definitivo, que debía de haber una explicación lógica, que lo que estaba viviendo no era real. Sin embargo, con cada intento fallido de contacto, la herida se abría más. Lo que había sido una relación de años, llena de planes y promesas, se deshacía como arena entre los dedos sin que él pudiera hacer absolutamente nada para detenerlo. El desconcierto pronto dio paso a la angustia más pura. Habían compartido tanto: viajes, proyectos, sacrificios, sueños compartidos. Habían invertido dinero, tiempo y años de juventud en construir un futuro en común. ¿Cómo podía desaparecer de manera tan brutal, justo cuando estaban a semanas de formalizar todo frente a quienes los querían? Cada objeto en el departamento se transformaba en una burla silenciosa. La caja de invitaciones sobre la mesa, las carpetas con presupuestos, el calendario con la fecha señalada en rojo. Todo parecía recordarle con crueldad que el futuro que había planeado ya no existía. Después de 5 días de absoluto silencio, de noches en vela y días arrastrando el cuerpo como un espectro, Damián comprendió lo que no quería aceptar. Arantxa no volvería a dar señales, al menos no de inmediato. Y fue entonces cuando tomó una decisión que, aunque dolorosa, fue la primera chispa de dignidad en medio de tanta humillación. Con la voz quebrada, pero firme, llamó uno por uno a los proveedores, al salón de eventos, al catering, a la florista, a los músicos. Canceló todo. ¿Perdió dinero? Sí, pero en ese momento supo que había perdido mucho más: la confianza, la ilusión y la certeza de haber sido amado con sinceridad. Después de horas de gestiones y llamadas, con el departamento sumido en un silencio insoportable, se levantó y cambió la cerradura. El sonido metálico de los cerrojos, al ser reemplazados, fue extraño, casi simbólico. Ese eco, seco y definitivo, le indicó que ya no habría regreso posible. Pero no podía dejar el asunto simplemente en suspenso, no cuando había familia y amigos que esperaban con ilusión el gran día. Con las manos temblorosas, abrió el grupo de WhatsApp creado para organizar la boda, donde cientos de mensajes previos rebosaban de entusiasmo y planes compartidos. Y allí escribió una sola línea que cambió el rumbo de todo: la boda está cancelada, la relación también. El impacto fue inmediato. El grupo, que hasta entonces era un hervidero de preparativos, se convirtió en un mar de interrogantes. Los mensajes llegaron uno tras otro. ¿Qué había pasado? ¿Estaba bien? ¿Había ocurrido algo grave? Y fue entonces cuando, respirando hondo y con la calma que solo da la resignación, Damián relató lo sucedido. Contó que Arantxa le pidió un tiempo en el aeropuerto, que se marchó a Europa y lo bloqueó de todas las formas posibles durante 6 semanas, y que él no iba a esperar a alguien que lo trataba de ese modo. Para su sorpresa, la mayoría no lo juzgó. Al contrario, muchos lo apoyaron. Varios le escribieron en privado, le ofrecieron compañía, le dijeron que no estaba loco, que lo que sentía tenía sentido. Fue un alivio inmenso descubrir que no estaba solo en medio de la tormenta, que no era el único que veía la crueldad de lo que había pasado. Y aunque el dolor seguía allí, aunque las noches seguían siendo un campo de batalla entre el recuerdo y la incertidumbre, algo dentro de él comenzó a despertar. La certeza de que,
tal vez aún podía recuperar algo más valioso que la boda o la relación. Tal vez podía recuperar su dignidad. Los días posteriores a la cancelación de la boda fueron una mezcla de vacío, desconcierto y un leve, casi imperceptible, alivio que Damián no se atrevía a reconocer en voz alta. Había tomado una decisión definitiva en medio de la desesperación. Y, aunque el dolor seguía siendo insoportable, cada acción concreta que realizaba le devolvía una pequeña chispa de control. Cancelar al salón, al catering, a la florista, cambiar las cerraduras, escribir en el grupo de WhatsApp. Todo eran pasos hacia adelante. Pequeños ladrillos que construían un muro entre él y la pesadilla en la que se había convertido su relación. Sin embargo, esa primera sensación de haber recuperado la iniciativa pronto se vio enfrentada a la realidad más dura. El silencio de Arantxa no era solo ausencia, era un abismo. Las primeras noches después de haber hecho público el final fueron insoportables. Damián recorría el departamento vacío, con los ojos clavados en los detalles que hasta hacía poco lo llenaban de ilusión. El traje de novio seguía colgado en el armario, protegido por una funda de tela que parecía reírse de él cada vez que abría la puerta. Sobre la mesa del salón aún quedaban catálogos de viajes con playas paradisíacas subrayadas en marcador amarillo, recordándole una luna de miel que jamás tendría lugar. En la nevera, pegado con un imán en forma de corazón que Arantxa había comprado en uno de sus viajes anteriores, permanecía un calendario con la fecha de la boda marcada en rojo. Cada objeto se transformaba en una especie de testigo cruel, como si todo el espacio se hubiera convertido en un museo de lo que pudo ser y no fue. Lo único que le daba algo de aire era la certeza de haber hablado claro en el grupo de WhatsApp. Durante semanas, ese grupo había sido un hervidero de entusiasmo. Fotos de vestidos, pruebas de menú, listas de invitados, ideas para las mesas, bromas sobre quién lloraría primero en la ceremonia. De repente, ese mismo grupo se había convertido en un escenario de tensión, en un espacio donde la verdad había salido a la luz sin posibilidad de retroceso. Cuando escribió "La boda está cancelada", la relación también, lo hizo con las manos temblorosas, pero con la convicción de que necesitaba cortar de raíz cualquier expectativa. Y aunque sabía que esa frase provocaría un terremoto de preguntas, no esperaba la ola de apoyo que recibió. Decenas de mensajes comenzaron a llegar en privado. Amigos de la infancia, primos, compañeros de trabajo. Todos querían saber si estaba bien, si necesitaba ayuda, si podían pasar a verlo. Algunos incluso le confesaron que, desde hacía tiempo, notaban algo extraño en Arantxa, pequeños gestos de frialdad que él había preferido ignorar. Ese apoyo inesperado fue como un salvavidas en medio del naufragio. Le recordó que no estaba completamente solo, que aún había personas a su alrededor dispuestas a sostenerlo mientras intentaba levantarse. Pero la calma nunca dura demasiado cuando alguien se niega a asumir sus actos. Cerca de las 2 de la tarde de aquel mismo día, cuando el grupo todavía hervía con mensajes de sorpresa e indignación, apareció lo impensado. Arantxa escribió en el chat. El mensaje fue breve, seco, casi insolente. Damián, ¿podés llamarme para hablar de esto? El corazón de Damián dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla, pero la rabia acumulada durante semanas lo sostuvo. Con una serenidad que en realidad era una coraza construida a base de dolor, respondió de inmediato. «Podés explicarte acá si querés». Era un golpe directo, un recordatorio
de que ella misma había convertido lo que debía ser un asunto íntimo en un espectáculo público al desaparecer y bloquearlo sin explicación. Arantxa insistió: «Esto es entre nosotros». Y Damián, sin perder el control, contestó lo que llevaba quemándole en el pecho desde el aeropuerto: «No dejaste de ser solo entre nosotros cuando te fuiste sin decir nada y me bloqueaste. Esto es público desde entonces». El grupo quedó en silencio. Nadie se atrevía a intervenir. Todos estaban allí, leyendo, asimilando lo que acababa de ocurrir. Y Damián, sentado en el sofá de su departamento, sintió algo que no había sentido desde aquel día en el aeropuerto: poder. Por primera vez en semanas, era él quien marcaba las reglas de la conversación. Él quien decidía cuándo hablar y qué decir. Él quien ponía sobre la mesa la verdad sin disfraces. Las horas que siguieron a ese intercambio fueron un torbellino de emociones. Por un lado, Damián sentía la liberación de haber expuesto a Arantxa frente a todos, de no cargar solo con el peso del abandono. Por otro, la herida seguía abierta, latiendo en cada rincón del departamento. Intentaba concentrarse en el trabajo, en la rutina, en cualquier cosa que lo alejara del teléfono. Pero cada vez que la pantalla se iluminaba, un escalofrío lo recorría. Sabía que esto no había terminado. Y no se equivocaba. A las pocas horas, su amiga Mariela, una de las pocas personas que había mantenido cercanía tanto con él como con Arantxa, le envió un mensaje privado con varias capturas de pantalla. Eran de un grupo distinto, uno en el que él no estaba incluido, formado por las amigas más íntimas de Arantxa. Damián abrió las imágenes con el estómago encogido y lo que encontró lo dejó helado. En ese grupo, Arantxa se presentaba como la víctima de toda la situación. Escribía frases calculadas, casi teatrales. Solo necesitaba saber si estaba lista para casarme. El viaje era una oportunidad única. Damián fue demasiado impulsivo, cancelando todo. Yo iba a hablarlo con él al volver. Cada palabra era un intento de reescribir la historia, de maquillar el abandono como una pausa reflexiva, de convertir el bloqueo en un acto poético de búsqueda personal. Lo que más dolió a Damián no fue leer esas justificaciones vacías, sino ver cómo varias de sus amigas respondían con mensajes de apoyo. Lo importante es que lo intentaste. Él debió darte más espacio. Los hombres no entienden la presión de una boda. Eran frases ligeras, lanzadas desde la comodidad de quienes no habían estado allí, de quienes no habían visto el rostro de Damián paralizado en el aeropuerto, ni habían sentido el peso de 6 semanas de silencio absoluto. Respiró hondo, cerró los ojos y se prometió a sí mismo que no iba a permitir que esa versión de la historia quedara como la oficial. Volvió al grupo principal de WhatsApp, donde estaban familiares y amigos de ambos, y escribió un mensaje largo, sereno pero contundente. Solo para aclarar, Arantxa se fue a Europa sin previo aviso. Me pidió un descanso justo antes de abordar y luego me bloqueó en todo durante 6 semanas. No hubo conversación, no hubo acuerdo. Fue abandono. Cancelé la boda porque no voy a esperar a alguien que decidió que yo no merecía ni una explicación. El silencio volvió a apoderarse del grupo. Pasaron minutos que parecieron horas hasta que comenzaron a llegar respuestas. Algunos enviaron simples «lo siento», otros expresaron indignación y varios lo buscaron en privado para decirle que ahora entendían mejor todo. Damián sintió una oleada de alivio. Ya no era solo él contra la manipulación de Arantxa. Ahora había testigos de lo que realmente había pasado. La tensión creció cuando, de nuevo,
Arantxa intervino. Esta vez escribió: nunca quise que esto se saliera de control. Nunca quise lastimar a nadie. Damián leyó esas palabras con una mezcla de cansancio y furia. 3 veces repasó el mensaje, buscando un «lo siento», un «me equivoqué», algo que sonara a responsabilidad. No lo encontró. Era la misma frase vacía de siempre. Nunca fue mi intención. Y entonces ocurrió lo inesperado. Alguien más salió en su defensa. Tomás, uno de los mejores amigos de Damián, tomó la palabra en el grupo. Escribió sin rodeos: Arantxa, si necesitabas espacio, podías hablarlo. Pero desaparecer y bloquearlo durante 6 semanas no es tomarse un descanso. Es desaparecer. Y después pretender que todo siga igual cuando vuelvas, eso no funciona. Así no funcionan las relaciones. Al leerlo, Damián sintió un nudo en la garganta. Tomás había dicho lo que él había intentado expresar durante días, pero con la fuerza de alguien externo, alguien que no tenía nada que ganar ni perder. Por primera vez, sintió que no estaba luchando solo. Sin embargo, no todos estaban dispuestos a dejar que la verdad se impusiera tan fácilmente. Sofía, la amiga más leal de Arantxa, intervino para defenderla. Escribió con pasión, casi como si la vida de su amiga dependiera de ello. Ella estaba bajo una presión enorme. El estrés de la boda la tenía agobiada. Hizo lo que pudo. Damián, quizás debiste darle más tiempo. La rabia le subió a Damián como un calor insoportable. Cerró los ojos, respiró hondo y escribió con calma, pero con una firmeza que no admitía réplica. Sofía, entiendo que quieras apoyar a tu amiga, pero no estás hablando con uno de los novios. Estás hablando con la persona que fue abandonada sin explicación. Yo intenté comunicarme. La llamé, le escribí. Esperé una semana. Lo único que recibí fue silencio. ¿Qué debía hacer? Esperar otras 6 semanas, 1 año. Si Arantxa no quería casarse, lo mínimo era decírmelo. No lo hizo. El grupo quedó helado. Nadie contestó. Sofía guardó silencio. Y por primera vez, desde el inicio de la pesadilla, Damián sintió que había recuperado su voz por completo. La verdad ya no era solo suya. Ahora todos podían verla con claridad. El eco de aquel enfrentamiento en el grupo de WhatsApp no tardó en extenderse más allá de los chats digitales. Lo que había empezado como una conversación privada se había convertido en un tema del que todos querían opinar. Y Damián lo sabía. El silencio inicial del grupo fue apenas un paréntesis antes de que las repercusiones llegaran desde otros frentes. Y el primero en hacerlo fue alguien que él jamás habría imaginado. Renata, la hermana menor de Arantxa. Damián había mantenido con ella una relación cordial a lo largo de los años. Habían compartido comidas familiares, alguna que otra confidencia, y más de una tarde en la que, sin proponérselo, habían reído juntos de las ocurrencias de su entorno. Por eso, cuando vio su nombre en la pantalla del teléfono, pensó que, al menos, recibiría algo de comprensión. Contestó con un hilo de esperanza, como si todavía existiera alguien en la familia de Arantxa capaz de ver las cosas con claridad. Pero la realidad lo golpeó en la primera frase. Damián, ¿por qué cancelaste la boda sin hablar con Arantxa? La dureza de esas palabras le arrancó una carcajada amarga. Durante semanas había buscado una forma de comunicarse. Había marcado números. Había enviado mensajes que nunca llegaron. ¿Cómo podía Renata atreverse a formular semejante pregunta? Con una mezcla de incredulidad y cansancio respondió: Renata, ¿cómo iba a hablar con ella si me bloqueó en todo? ¿Qué querías que hiciera? ¿Gritarle desde una terraza?
El silencio que siguió fue revelador. Al otro lado de la línea, Renata intentó suavizar su postura. Dijo que su hermana estaba confundida, que había sentido la presión de la boda y que, en medio de ese caos emocional, había tomado una mala decisión. Sugirió, incluso, que Damián podría haber esperado a que regresara. Pero él, con la claridad que solo da el dolor, replicó: ¿esperar qué? ¿Una señal divina? ¿Otros 6 meses de silencio? No, Renata. Ella eligió desaparecer. Yo elegí seguir adelante. No hay más que hablar. Aquella conversación cerró de golpe cualquier ilusión de comprensión. Damián colgó, sabiendo que, a partir de ese momento, no solo lidiaría con Arantxa, sino con toda su familia. Y no tardó en confirmarlo. Al día siguiente, fue Claudia, la madre de Arantxa, quien lo llamó. Su tono fue amable, casi empalagoso, pero debajo de esa voz dulce se escondía una condescendencia que a Damián le resultaba insoportable. Habló de lo devastada que estaba su hija, de cómo no dejaba de llorar, de que la boda era lo más importante para ella. Y entonces soltó la frase que hizo que la rabia de Damián se encendiera como fuego. Tal vez exageraste un poco. Ya sabes cómo es ella. Todo la sobrepasa. Exagerar. Esa palabra resonó en su mente como un insulto. ¿Exagerar era cancelar una boda después de ser abandonado 6 semanas antes del día señalado? ¿Exagerar era protegerse de alguien que había borrado de un plumazo años de relación? Contuvo la furia y respondió con firmeza: Claudia, tu hija me bloqueó en todo y desapareció 6 semanas. No fue estrés, fue abandono. Si tenía dudas, pudo hablarlas conmigo. No lo hizo. No hay nada más que decir. Claudia insistió. Habló de los años juntos, de cómo lo querían como a un hijo. Incluso propuso organizar una cena familiar para resolverlo todo con calma. La ironía de esa propuesta casi lo hizo reír. Una cena para borrar 6 semanas de silencio. Fingir que nada había pasado. Fingir que él no había quedado destrozado. Con un tono cortante, respondió: Gracias, Claudia, pero no. Lo mejor es que cada uno siga su camino. El turno siguiente fue de Rubén, el padre de Arantxa. Su mensaje no tenía adornos. Estás cometiendo un error. Le estás arruinando la vida a Arantxa por un malentendido. No es así como se comporta un hombre. Un hombre apoya, no huye al primer problema. Damián lo leyó 3 veces. No porque necesitara comprenderlo mejor, sino porque no podía creer que alguien pudiera tener tanto descaro. ¿Un malentendido? ¿Bloquear y desaparecer era un malentendido? ¿Era eso lo que llamaban huir? No respondió. Supo, en ese instante, que ya no tenía sentido razonar con quienes estaban decididos a proteger a Arantxa a cualquier precio. Lo que comenzó como una ruptura entre 2 personas había escalado hasta convertirse en una batalla abierta entre Damián y toda una familia que se negaba a reconocer lo evidente. Y, aún así, lo peor todavía estaba por llegar. El silencio que siguió a las llamadas de la familia fue apenas un respiro antes de la siguiente tormenta. Una tarde cualquiera, cuando Damián intentaba concentrarse en el trabajo, recibió un mensaje desde un número desconocido. Era ella. El texto era extenso, un mar de justificaciones disfrazadas de arrepentimiento. Decía estar confundida, decía que había pedido un tiempo porque no quería herirlo, decía que lo había bloqueado para desconectarse del mundo. Y terminaba con una frase que le heló la sangre. Todavía quiero casarme contigo. La incredulidad de Damián fue absoluta. Después de todo lo que había pasado, después del abandono, de la humillación pública, de la manipulación con sus amigas y de la presión de sus padres, ¿cómo podía pensar que el matrimonio aún era posible?
Sin dudar, borró el mensaje y bloqueó aquel número también. Por un momento, sintió paz. Pero la tregua duró poco. Unos días más tarde, recibió algo inesperado en su buzón. Una carta escrita a mano. Reconoció al instante la caligrafía de Arantxa. Dudó si abrirla, pero la curiosidad fue más fuerte. Lo que encontró en esas páginas fue una lluvia de excusas disfrazadas de poesía barata, frases ensayadas que intentaban sonar profundas, pero que solo destilaban manipulación. Lo peor llegó al final de la carta. «Aún tengo la llave de tu apartamento». Damián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había cambiado las cerraduras después de cancelarlo todo. Pero la idea de que ella todavía creyera tener acceso a su vida lo llenó de paranoia. Como si no bastara, en la misma carta le contaba que ya había buscado un terapeuta de pareja, reservado sesiones y organizado todo sin siquiera consultarlo. Era el mismo patrón de siempre. Imponer decisiones, controlar la narrativa, decidir por ambos como si él no tuviera voz. Respiró hondo y redactó una respuesta breve, pero definitiva. Le dijo que no quería terapia, que no habría reconciliación, que lo suyo había terminado. Le pidió que devolviera la llave, aunque ya no tuviera validez. Y cerró con una frase que le salió del alma. «Seguí adelante, porque yo ya lo estoy haciendo». Pero la historia aún no terminaba. Una semana después, otra carta llegó a su buzón. Era más corta, pero infinitamente más inquietante. Arantxa mencionaba, casi con naturalidad, que había pasado por su edificio un par de veces y que había notado que no estaba en casa. Como si fuera lo más normal del mundo, como si todavía tuviera algún derecho a vigilar su vida desde las sombras. Damián sintió miedo. Ya no era rabia, ya no era dolor. Era miedo real, visceral, el que te hace mirar por la mirilla antes de abrir la puerta y revisar 2 veces las cámaras de seguridad. Lo que alguna vez había sido una relación rota, ahora se había transformado en acoso. La gota que colmó el vaso llegó cuando su madre, Elvira, lo llamó para contarle que Arantxa se había presentado en su casa sin previo aviso. Había llegado llorando, rogando que intercediera por ella, intentando manipularla para que convenciera a Damián de hablar. Elvira, con una entereza que lo llenó de orgullo, le cerró la puerta con respeto, pero con firmeza. «Tu hijo ya tomó su decisión y tienes que respetarla», le dijo. En ese instante, Damián comprendió que la situación había pasado de ser un problema sentimental a convertirse en una amenaza directa contra su tranquilidad y la de su familia. Fue entonces cuando tomó la decisión que cambiaría todo: acudir a un abogado. Explicó cada detalle, mostró los mensajes, las cartas, relató los episodios que aún lo perturbaban al recordarlos. El abogado lo escuchó en silencio y luego fue claro. «Esto ya no es una cuestión de pareja, es acoso y necesitas protegerte». Con esa guía, Damián solicitó una orden de restricción. El proceso fue incómodo, doloroso incluso, pero necesario. Cuando finalmente la notificación llegó a manos de Arantxa, el silencio fue absoluto. No más cartas, no más mensajes, no más visitas. Y por primera vez, ese silencio no fue vacío, fue paz. Cuando la orden de restricción fue finalmente aprobada y entregada, el silencio que siguió no se sintió como un vacío, sino como un bálsamo. Por primera vez en muchos meses, Damián pudo volver a respirar sin el peso de la incertidumbre, sin la angustia de esperar la próxima carta, el próximo mensaje, la próxima visita inesperada. La ausencia de ruido, de excusas y de justificaciones se convirtió en un refugio. Ese silencio,
que al principio parecía tan doloroso, ahora era sinónimo de paz. Las primeras semanas después de la notificación marcaron un antes y un después en su vida. Volvió a dormir de corrido, sin despertarse a mitad de la noche, con la paranoia de escuchar pasos en el pasillo. Volvió a salir de casa, sin sentir que alguien lo observaba desde una esquina. Regresó a su rutina laboral, sin la distracción constante de un teléfono, vibrando con mensajes que no quería leer. El tiempo que antes se le escapaba en discusiones internas y en intentos fallidos de encontrar respuestas comenzó a liberarse. Y en ese espacio vacío que quedaba, poco a poco, fue creciendo una nueva claridad. Comprendió que lo que había perdido no era amor, sino una ilusión cuidadosamente sostenida por años de confianza ciega. El verdadero amor no desaparece de la noche a la mañana. No bloquea, no manipula, no convierte el silencio en castigo, ni invade espacios bajo la excusa de querer arreglar lo irreparable. Lo que perdió fue un espejismo, un reflejo distorsionado de lo que alguna vez creyó que era una relación sólida. Y al aceptarlo, se dio cuenta de que lo que había ganado era mucho más valioso. Había recuperado el control de su vida. Había encontrado la fuerza para establecer límites y había descubierto la dignidad que surge cuando uno aprende a decir basta. Un sábado cualquiera, mientras tomaba café en su balcón y miraba la ciudad extenderse bajo la luz del sol, Damián pensó en todo lo que había pasado. No sintió odio ni deseos de venganza. Sintió gratitud, aunque sonara extraño, porque había sobrevivido a una tormenta que pudo destruirlo y, en lugar de hacerlo pedazos, lo había transformado en alguien más fuerte, más consciente y más libre. Entendió que no necesitaba cerrar la historia con un perdón ni con una disculpa inexistente. La cerraba con su silencio, con su decisión de no mirar atrás y con la convicción de que nunca más permitiría que alguien decidiera por él. El capítulo con Arantxa quedó atrás. No había boda, no había anillos, no había promesas que cumplir. Solo quedaba él, su libertad y un futuro en blanco lleno de páginas por escribir. Y en ese instante, mientras el viento movía las cortinas y el aroma del café llenaba la habitación, Damián supo que no había recuperado a su prometida, pero sí había recuperado algo infinitamente más valioso, a sí mismo.